Padre Cristo, hermanos, es una alegría el poder estar una vez más con ustedes a través de este medio y saludarles y poder compartir tiempo de adoración con Dios, pero también tiempo de meditar en la palabra. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 26, verso 28, que es el pasaje base para la predicación del día de hoy, para la meditación de la Escritura. Así que si tienes tu Biblia, encuentra, repito, la cita bíblica que está en Hechos 26, verso 28. Así que si no tienes Biblia, se va a estar proyectando ahí en tu pantalla lo que dice este pasaje. Dice de la siguiente manera, Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a orar a Dios y presentarnos delante de su presencia para pedirle sabiduría en este momento. Dios Todopoderoso, tú eres el sabio y fuerte Dios. En este momento pedimos de tu gracia, pedimos de tu presencia, esa que nos llena, nos trae sabiduría, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. En este momento necesitamos de tu presencia para recibir, Señor, este mensaje en nuestra mente y corazón. Quita lo interior que estorba, Señor, para que tu palabra pueda rendir frutos, Señor, pero también quita todo lo exterior que quiera estorbar para que este mensaje sea predicado y sea, Señor, escuchado y recibido por cada uno de los que pueden escuchar este sonido. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Tomen su lugar y vamos a meditar en lo que el Señor tiene para nosotros. Esta frase que expresa el rey Agripa, por poco, la hemos escuchado tal vez en muchos ámbitos. Es muy utilizado para mostrar tal vez alguna frustración por no haber alcanzado algo, o también por la satisfacción de que algo pues que no deseábamos que llegara a nosotros no llegó, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando deseamos obtener un trabajo y tenemos la frustración de no haberlo conseguido, decimos: por poco y conseguí aquel trabajo, me faltó un poco, por poco lo alcanzo. Otra gente puede manifestar su frustración, ¿verdad? O su entusiasmo, tal vez porque estuvo a punto de ganarse la lotería. Hay personas que se sienten satisfechas porque estuvieron a punto de sufrir un accidente y dicen: por poco y tuve un accidente, pero gracias a Dios estoy bien. Y bueno, en esta ocasión en la Escritura podemos ver a un personaje llamado Agripa, el cual era un rey, era una persona pues adinerada, en una buena posición, con poder y autoridad en lo humano, y le expresa al apóstol Pablo, después de que el apóstol compartiera con él un mensaje precioso de la palabra de Dios, y le dice: por poco y me persuades a ser cristiano, lo cual puso en evidencia que aunque fue impresionado, aunque la palabra comenzó a hacer beneficio en su corazón, en su mente, a tratar de tocar ahí ese corazón tal vez endurecido, y a lo mejor le removió muchas cosas de su mentalidad, de su forma de ser, al final no reconoció a Cristo como su Salvador. Por poco es una cantidad incompleta, poco, es decir, no se completó. En realidad para lo espiritual, para la realidad divina, esa cantidad no cuenta. No basta con estar cerca de la salvación, porque al final
estar cerca nada más no es tenerla. Suena fuerte, ¿verdad? Pero en el infierno habrá mucha gente que dirá tal vez, por poco y soy salvo, por poco y me libraba de este sufrimiento. Tal vez se me predicó, tal vez se oró por mí, tal vez asistí a la iglesia, pero no se recibió la salvación como bíblicamente está denotado varias historias, ¿verdad? Como el joven rico que tenía esos cuestionamientos de cómo ser salvo, se acercó a Jesús y le preguntó, ¿verdad? Tenía muchas cosas correctas, practicaba y tenía hábitos correctos, pero tenía esa duda de cómo obtener la salvación. Y al final de esa explicación que Jesús le hace a aquel joven, las demandas de Jesús para aquel se hicieron muchas. Aquel joven le pareció muy grande lo que Jesús le estaba pidiendo. La mujer de Lot por poco y también se salvaba de la destrucción que ocurrió en Sodoma y Gomorra, pero debido a la influencia del mal que estaba dentro de ella, se convirtió en estatua de sal al querer regresar y voltear atrás a lo que estaba dejando. Es una pena entonces que alguien que ve tan cerca la oportunidad de ser salvo no se convenza. Es una pena realmente que Dios esté acercándose a la vida del ser humano y que esté tocando la puerta de su corazón y aquella persona decida no aceptar. La palabra de Dios en el capítulo anterior al pasaje base que leímos, es decir, en el capítulo 25, en el verso 17, dice la palabra que un hombre llamado Festo, el cual era el procurador en aquel tiempo, en aquel lugar, hizo una aseveración, hizo una afirmación que mandó llamar a aquel hombre. Dice, mandé traer al hombre. ¿A qué hombre se refería? Bueno, era al apóstol Pablo. Visto desde muchas perspectivas, estaba afirmando a alguien especial. Mandé traer al hombre, es decir, alguien que a lo mejor no se estaba mencionando su nombre, pero era alguien destacado y fue traído a la presencia de este hombre llamado Festo, que era una autoridad fuerte en aquel tiempo, para enfrentar cierta culpabilidad que le estaban achacando acerca de predicar el evangelio. Entonces manda llamar a Pablo, pero ¿cuál era la diferencia entonces entre este preso, entre este reo y los que comúnmente eran llevados ante Festo? Bueno, que Pablo, al igual que como fue llevado Jesucristo ante Pilato, no encontró Pilato, ¿verdad?, falta alguna por la cual condenar a Jesús, sino que aquellos acusadores traían pruebas falsas o argumentos falsos, los cuales ninguno pudo ser probado. Ninguno pudo achacar algo condenatorio en contra de Jesús, pero en esta presentación ante Festo del apóstol Pablo, de igual manera, no pudieron achacarle ninguna cosa negativa. Lo que estaba haciendo el apóstol era algo benéfico. Este procurador estaba bien informado de cuáles serían los cargos con los cuales se podía condenar a un prisionero, y en el caso de Pablo no había argumentos, no había
nada que imputar, nada que achacarle, nada que pues condenarle. El testimonio de Pablo era una evidencia que exigía un veredicto en favor de él. Un buen testimonio, un testimonio de un evangelio contundente de poder, era lo que estaba proyectando Pablo. Los hombres podrán burlarse en ocasiones de lo que los cristianos hacemos o decimos, podrán cuestionar nuestra doctrina, nuestras prácticas de fe, nuestros hábitos, nuestros principios, podrán destruir muchas veces los argumentos, podrán dañar inclusive pues las cosas humanas que podemos lograr, como los templos, podrán hacer daño, pero jamás podrán negar que el Señor ha transformado nuestra vida de las tinieblas a su luz. Yo también, dice aquel hombre, quisiera oír a ese hombre, dijo Festo. Definitivamente Pablo era objeto de un gran interés por parte de las autoridades que había en aquel tiempo. Pablo fue preparado por Dios desde antes de su llamamiento, ¿verdad? Fue preparado por Dios y le abrió puertas para poder accesar a escuelas, ¿verdad?, que había en aquel tiempo. Algunos tenían el deseo de matar a Pablo, algunos tenían el deseo de oírle y de conocerle, pero como dicen por ahí, a Pablo muchos lo amaban, pero también muchos lo odiaban. Su carácter, su testimonio daba pues muchas pasiones encontradas entre la gente que habitaba en aquellos años. Pudo ser tratado como una plaga por sus acciones, pero también pudo haber sido tratado como una bendición. Ahora, un hombre muy importante, el rey Agripa, quiere verle. Pero ¿quién era este hombre que quería ver al apóstol? Era un hombre tremendo, como dicen, ¿verdad? Era un hombre de armas tomar. Su bisabuelo buscó matar a Jesús al nacer. Su abuelo asesinó a Juan el Bautista. Y su padre continuó con la tradición de sus antecesores y mandó matar a Jacobo e intentó matar a Pedro. Entonces, este hombre llamado Agripa, ¿qué se podía esperar de él? Además estaba pues con un testimonio pues también un poco negativo, ¿verdad? Estaba casado en aquel tiempo con su hermana Berenice. Entonces, cuando se hace la cita con el apóstol, llega Pablo, pero al llegar a donde estaban todos aquellos hombres, todas aquellas autoridades, dice que el rey Agripa y su esposa Berenice llegaron ostentosos, llegaron con pompa, llegaron derramando pues su ostentosidad, su poderío humano. Pero por otro lado se observa a un apóstol Pablo llegar encadenado. Entró a escena un judío el cual era considerado secularmente un fabricante de tiendas. Repito, con las manos encadenadas, y desde el momento en que comenzó a hablar, comenzó a cautivar la atención de todos aquellos que estaban ahí. Es verdad que allí había hombres poderosos, que había hombres preparados, ¿verdad?
en muchas cuestiones de guerra tal vez, o de muchas cosas, pero cuando llega la palabra de Dios, el corazón del ser humano comienza a doblarse, comienza a reconocer que hay algo especial en ese lugar. Ninguna cosa es digna, por ninguna cosa que se le achaca a este hombre es digno de muerte. Este hombre no ha hecho nada malo. Es lo que dijeron aquellos hombres respecto de Pablo. Qué reconocimiento, qué veredicto dio el rey y todos los hombres que estaban en aquel lugar, en aquel momento. Los principales hombres de la ciudad ya estaban reconociendo que lo que hacía Pablo era bueno. Pablo fue juzgado, ¿verdad?, conforme a lo que él estaba haciendo. Fue pesado en una balanza y fue hallado fiel. Hay algo que debe destacarse. Si un tribunal humano, si un juzgado humano, que no conocemos el interior, pero con base en lo bueno y reconoce lo bueno, cuanto más nuestro Dios, que sabe lo interior y que sabe lo que es bueno porque Él es bueno. ¿Qué cosa entonces merecía el apóstol Pablo en ese momento? ¿Era digno de prisión o de muerte? ¿Podía haber hecho este hombre caso omiso de su testimonio y haber levantado su mano en contra de ese siervo de Dios? Pero Agripa vio a un hombre con una vestimenta de prisionero, pero que poseía una libertad, un poder como ninguno de los que estaban presentes. En sus distintas encuentros con personas, no había encontrado algo similar este hombre llamado Agripa. El rey escuchó con mucha atención a Pablo, pero este hombre prefirió los deleites temporales que da esta vida a las delicias de bendición que da nuestro Dios por la eternidad. Ojalá la palabra de Dios en este momento nos seduzca y nos rindamos a Cristo. Ese es el mensaje que Dios quiere traer para ti. Que te dejes seducir por su palabra, por su presencia, y que cada hombre, cada mujer pueda ser como Pablo, como dijo en este momento. Yo desearía, les respondió, que fuesen ustedes como yo, libres a pesar de estar presos. Estuvo a punto de ser persuadido para pasar de la muerte a la vida. Estuvo a punto el rey Agripa de pasar de una condición de ceguera a una sanidad. Por lo tanto, ese por poco decidió en su vida. Eso poco que faltó fue más grande que lo mucho que comenzó. Él decidió irse por lo poco y dejar lo mucho a un lado. A la luz de esta historia, consideremos qué es lo más importante para nosotros y cuál sería la peor tragedia en nuestra vida. Creo que sería dejar lo mucho por lo poco sería la peor tragedia. Es una pena entonces que alguien oiga el contenido de la salvación, que conozca el mensaje de salvación de Jesucristo, que comience a oír y conocer a Dios y lo menosprecie. Jesús vino para abrir los ojos de los ciegos. Agripa escuchó el testimonio de Pablo, pero sobre todo
escuchó una presentación completa del Evangelio. En un solo versículo, el verso 18, le explica el objetivo por el cual Dios llamó la vida de este siervo. Se nos ofrece la sustancia misma de lo que hace el poder de Dios, de haber sido un perseguidor de los cristianos, un perseguidor de la obra de Cristo, ahora a ser un fiel seguidor de Cristo. Pablo presenta su testimonio ante el rey Agripa, y cuando este hombre escucha el mensaje, comienza a sorprenderse. Pablo había sido comisionado para ir a aquellos lugares con aquellos hombres que estaban ciegos, para ir a abrir sus ojos y que cayera esa ceguera espiritual, y que la gracia de Dios viniera a la vida de todos aquellos que creyeran en Dios. Que la luz de Jesucristo resplandeciera de lo profundo del corazón, ese evangelio floreciera. Pero también Jesús vino no solamente para abrir los ojos de los ciegos, y envió a Pablo para eso también. Jesús vino para que se convirtieran de las tinieblas a su luz admirable. Esta palabra la recibió el rey Agripa, y tuvo ese momento de sorpresa, tanto que dice que se levantó de su asiento. Jamás en su vida había escuchado un mensaje con tal contundencia, tan drástico, tan impactante, que trajera un cambio, una transformación en la vida del ser humano. Y en ese momento, él y su mujer y todos los que acompañaban en aquel lugar, todos aquellos representantes de o autoridades, estaban viviendo ciertamente lejos de Cristo, en tinieblas. ¿Por qué se dice esto? Porque las tinieblas es aquella ignorancia de Dios. Las tinieblas es tal vez buscar a Dios en otras cosas, las cuales te alejan más de Dios. La idolatría, las supersticiones, la vanidad, el creer que con el poder humano podemos satisfacernos y estar completos y plenos. Ellos habían mostrado una fuerte resistencia a acercarse o a escuchar, pero en ese momento ellos estaban recibiendo lo más valioso, y eso es lo que quiere resistir las tinieblas. Jesús vino como luz a este mundo, por lo tanto la vida sin Él está orientada hacia las tinieblas. ¿Cómo sería esa reacción que tuvo aquel rey? La luz estaba penetrando en su corazón, en su mente. La palabra de vida estaba entrando a él, pero al final el rey le dio la espalda. Es un hecho que Cristo vino para mostrar el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero los hombres que muchas veces son como Agripa, amaron más a las tinieblas que a la luz. Este pasaje, este mensaje le estaba invitando a este hombre y a todos los que estaban en aquel lugar a una conversión, a una transformación, porque no hay salvación y vida eterna si no nos rendimos a Cristo y Él transforma nuestra vida.
Cristo vino para quitarle a Satanás ese poder, esa autoridad sobre nosotros. Aquel hombre y su comitiva vinieron a conocer a Pablo, pero estaban conociendo la manifestación del poder de Dios. Pablo estaba transmitiéndoles algo importante, pero allí no solamente era un mensaje nada más escrito, nada más que venía en un libro, sino lo estaba mostrando con un poder que había surgido en su vida. Ese poder, esa autoridad con la que predicó y confrontó al rey Agripa, el negarse a ser persuadido para que se convirtiera, era un reflejo del dominio que Satanás tenía sobre el rey Agripa. Pero Jesús vino a deshacer toda la obra de Satanás. Tal vez tú has estado recibiendo mensajes de la palabra y de repente viene a tu vida esos pensamientos. No creas, no te dejes persuadir, no te dejes engañar. Pero para que reciban este mensaje de verdad, porque es verdad y vida, por la fe es necesario recibirlo. Y es así que viene el perdón de pecados, pero ese gran mensaje que estaba recibiendo Agripa lo escuchó a través de Pablo, pero era Cristo el que le estaba hablando. Cristo quería bendecir su vida y podía recibir el perdón de los pecados a aquel hombre que había hecho grandes males. Los antepasados de Agripa, desde su bisabuelo, su abuelo, ya lo habíamos mencionado, eran hombres crueles y sanguinarios. Los Herodes, los reyes, descendientes de Herodes, se caracterizaron por hacer grandes cosas terribles. No solamente males pequeños, ¿verdad? Sino realmente cosas terribles. Y es una pena que alguien que está siendo confrontado no solamente por una persona, sino está Dios enviando un mensaje a su vida para confrontarle y darse cuenta que si sigue en ese camino se va a perder eternamente. Es una pena que la persona aún así decida persistir en su camino. Por poco me persuades de ser cristiano. Agripa quiso ver a Pablo y encontrarse con él trajo algo impresionante. Él se dio cuenta que ese hombre no era un criminal, ni era un mercenario, ni merecía estar preso. La forma en cómo se dirigió a él fue muy respetuosa. No lo insultó, ni lo mandó al infierno, ni le dijo palabras hirientes. Tal vez se veía la luz de Pablo, y él también se veía como un perseguidor de lo que estaba haciendo Dios en la vida de la humanidad en aquel tiempo. En su tiempo de perseguidor, Pablo fue grandemente terrible, ¿verdad? Pero a la hora de compartir este mensaje, Pablo habló con entereza de su testimonio, sin ocultar las cosas. Pablo fue franco, fue sincero y le dijo la verdad de cómo él había sido. No adornó su testimonio diciendo que él había sido grande o que había sido bueno desde un principio. Él reconoció que hizo muchos males, inclusive a los cristianos, que hoy era parte de ellos. Pero también Agripa escuchó de ese cambio extraordinario. Él conocía el Antiguo Testamento, por lo tanto, al rechazar el Evangelio,
tuvo esas consecuencias terribles. Pablo confrontó al rey con la verdad, pero qué pena que se perdió, ¿verdad? Después de haber estado tan cerca de la salvación, por un poco, por tantito, dicen, ¿verdad? Por ahí, por tantito y alcanza la salvación. Pero cuando escuchó el mensaje de Pablo, el rey se levantó. Tal vez Pablo en ese momento pensó, gloria a Dios, se levantaron porque quieren ser salvos. Yo me imagino, la escritura no lo dice exactamente, pero yo me imagino que Pablo se llenó de gozo pensando que iban a recibir a Dios en su corazón e iban a decidir seguirle y obedecerle. Pero qué pena que la reunión terminó diciéndole, sí, Pablo es buena gente, Pablo es inocente, no hay nada que achacarle, pero no vamos a recibir el mensaje que él nos trae. Pablo les predicó a todos y algunos le dijeron, Pablo, ya de tanto estudio, ya enloqueciste, Pablo. Ya enloqueciste de haber llevado un rumbo, ahora llevas otro. Si todos ellos estuvieron tan cerca, pero al final se perdieron, es un riesgo que mucha gente hoy corre. ¿Cuántos seres humanos estarán hoy como Agripa, como Berenice y los demás que quedaron impresionados? Tal vez por un lado convencidos, tal vez tocados por la presencia de Dios, tal vez sentían en su corazón el seguir aquellas palabras, pero al final desistieron de aquello que estaban recibiendo. Este rey prefirió ser convicto del pecado y escuchó a Pablo sin interrupciones, pero no dejó que la palabra hiciera efecto con ese mensaje en su vida. Este hombre, aunque estuvo permitiendo que su corazón comenzara a abrirse, lo cerró a la invitación de Jesús a ser salvo. La única cosa que dijo, casi me persuades. Y qué lamentable, y no lo digo porque el tiempo que haya invertido Pablo haya sido en vano. No me refiero a que haya sido lamentable que las palabras de Pablo se hayan ido sin un fruto. Me refiero a que la salvación que estuvo al alcance de ellos se esfumó de sus manos. Por poco, tan cerca, pero perdida. Usted no tiene que terminar igual. Tú no tienes por qué terminar con una decisión de no seguir a Cristo. Hoy tienes la oportunidad de seguir a Dios. Hoy tú tienes la oportunidad de rendirte a Cristo y de recibir la salvación, de recibir el perdón de tus pecados. Hoy tú tienes la oportunidad de comenzar una verdadera transformación de todo aquello que está obrando mal en tu vida, de todas aquellas acciones que te están llevando a la destrucción. Hoy tienes oportunidad, pero ¿qué decisión tomas? Nadie la va a tomar más que tú. Si decides estar tan solo cerca o decides completar el todo, completar y recibir
tu relación con Dios, tu salvación, tu conversión, tu transformación, que va a ir siendo paulatina, que va a ir siendo un crecimiento día a día, pero conforme tú te rindas a Dios. Así como Pablo no pretendía, dice, haber alcanzado todo. No pretendía haber alcanzado la perfección, pero sí sabía que había estado corriendo y peleando la buena batalla. Dios te envía este mensaje. Por poco cristiano, por poco y eres cristiano, por poco y te decides a ser cristiano, o tal vez estás queriendo ser cristiano y estás caminando, pero de repente retrocedes y decides seguir tus deseos. Por poco y cambias de actitud. Por poco y vences a lo mejor aquellas actitudes, aquellos hechos que te han llevado a hacer el mal y te alejes de Dios. Es tiempo de rendirte a Cristo. Ahí está esa invitación. No solamente es una invitación que sale de mis labios por un buen deseo de mi parte. Es un mensaje que te envía Dios. Es un mensaje que Él te dice: no te quedes a poco de ser un siervo mío. No te quedes por poco de ser un hijo mío. Esta tarde está abierta las puertas del corazón de Dios para recibirte y abrazarte. Si tú quieres hacerlo, abre tu corazón en este momento y comienza a hablar con Dios y dile al Señor: Señor, yo recibo hoy en mi corazón tu palabra. Yo recibo hoy, Señor, esa verdad, ese camino, no solamente argumentos, no solamente cosas que están escritas, sino una verdad la cual no se puede ocultar, la cual viene y transforma el corazón del ser humano y trae la mayor bendición que eres tú, Señor. Hoy abro mi corazón. Abre tu corazón y platica con Dios. Hoy abre tu corazón y dile: yo quiero, Señor, recibir de tu presencia. Yo quiero, Señor, hoy abrir mi corazón y no quedarme por poco solamente escuchando. No quiero hoy, Señor, quedarme cerca de recibir tu salvación, sino quiero recibirla y permanecer en ella, Señor Jesús. Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón, amigo. Abre tu corazón a Jesús. Te necesito más que ayer. Hoy te necesito, precioso Espíritu de Dios. Necesito más que ayer. Hoy te necesito, precioso Espíritu de Dios. Lléname preciosa unción, lléname, dulce Espíritu de Dios, lléname y hazme conocer tu gloriosa presencia, Espíritu.
unción, lléname. Dulce Espíritu de Dios, lléname. Y hazme conocer tu gloriosa presencia.